Bueno. Hola, ¿qué tal? Me pidieron que el día de hoy dé una charla sobre el estado de Bitcoin y la tecnología ahora, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó el último mes, qué pasa con el debate sobre el tamaño de la blockchain, qué pasa con BIP66, qué pasa con los ataques que está recibiendo la red, con las pruebas que se están haciendo. Así que bueno, preparé esta charla especialmente para tratar de dilucidar las cuestiones de lo que apremia en Bitcoin en este momento. Bueno, primero algunas palabras sobre mí, digamos, para los que no me conocen. Yo empecé a trabajar para Bitcoin en el 2011, 2012, auditando la seguridad de Bitcoin Core. Desde que trabajo auditando la seguridad encontré no menos de 10 vulnerabilidades, 3 de ellas críticas, y a partir de ahí empecé a trabajar con el grupo de desarrollo de Bitcoin tratando de mejorar la seguridad, en un comienzo en mi tiempo libre, digamos, haciendo un trabajo comunitario, y después un poco más adelante, bueno, me contrató la Bitcoin Foundation para seguir auditando el código de una forma más organizada. Lo que sí no hice durante todos estos años es tratar de generar y estimular el ecosistema emprendedor de Bitcoin en Argentina. Todas estas son empresas en las cuales yo hago una participación activa, tratando siempre de fundar nuevas empresas y aprovechar este momento tan especial donde las empresas argentinas se pueden poner a la par de empresas mundiales en un tema de última tecnología. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, tal vez estas son las cosas que yo seleccioné como las cosas más calientes, pero solo voy a hablar de las 3 primeras porque no me va a dar el tiempo. Bueno, lo primero que pasó en esta última semana es el BIP66 y un repentino fork de la red de Bitcoin. El BIP66 es una mejora a un Bitcoin Improvement Proposal de Bitcoin, que lo que intenta hacer es reducir, o sea, limitar y establecer cuáles son las reglas para que las firmas digitales de las transacciones Bitcoin, estas reglas que deban cumplir. Previamente estas reglas en realidad estaban definidas por OpenSSL. O sea, una parte clave del consenso de Bitcoin en realidad estaba relegado a lo que OpenSSL consideraba como que era una firma válida y que era una firma inválida. Esto obviamente podía traer problemas y de hecho los trajo. En un momento OpenSSL decidió hacer una modificación y cambió las reglas de juego y cambió aquellas firmas que eran válidas y eso afectó Bitcoin. Entonces se hizo este BIP por el cual se restringe y se establece muy claramente cuáles son las posibles firmas. Pero algo pasó que ahora voy a explicar. Después, un tema que está obviamente caliente, que todo el mundo está opinando, es el tema del incremento del tamaño de la blockchain de Bitcoin y todas las consecuencias o problemas que esto pueda traer o cosas que pueda resolver. Una propuesta de Peter Todd, que también en este momento ya está siendo implementada, que se llama Replace by Fee, que es un sistema por el cual aquellas transacciones que quedan paradas en el limbo, digamos, pueden repentinamente volver o darles un empuje para que puedan ser minadas. Hay una vulnerabilidad de seguridad, de ataque a la red importante, que va a ser patchada en la próxima versión. Obviamente la creación de la primera sidechain por parte de Blockstream es una noticia que impacta mucho porque es una de las posibilidades que tiene Bitcoin de crecer en el futuro sin los problemas que trae el consenso dentro del Bitcoin Core. Y el agregado de un opcode que, a pesar de ser un hard fork, es una de las pocos hard fork que hay un consenso muy grande para agregar este opcode. Este opcode fue propuesto por Peter Todd y básicamente permite la realización de lo que se llaman micropayment channels o hub and spoke network, que es esas redes que se quieren crear por encima de Bitcoin, que van a permitir hacer transacciones off-chain. O sea, que básicamente transacciones de poco valor puedan ocurrir fuera de la red de Bitcoin y que recién sean consolidadas en la red de Bitcoin más adelante. Bueno, ¿qué es el BIP66? Bueno, restringe y establece cuál es el formato correcto de una signature de una forma muy sencilla, proceduralmente, con código fuente. Dice, si pasa este chequeo, es una firma correcta.
Y para que los miners lo acepten esta modificación, como todos los hard forks de Bitcoin que no ocurren debido a una eventualidad, sino que ocurren programadamente, requieren un consenso de los miners. Ese consenso básicamente es que 950 de los últimos 1000 miners tienen que estar de acuerdo y muestran su acuerdo estableciendo que el número de versión de los bloques es 3. La versión anterior de los bloques era la versión 2. Cuando se pasa un límite anterior, que creo que es 750, a partir de ahí se aplica solo a los bloques que tienen versión 3. Pero cuando se pasa el límite de 950 ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, bloques versión 2 no son aceptados por la red. Lo que pasó en el bloque, primero, en el bloque 3.660.000, bueno, ese número que está ahí, el 3 de julio, efectivamente se pasó el límite de 950 y aquellos miners que habían quedado sin actualizar sus nodos quedan fuera de la red Bitcoin, siempre y cuando obviamente sean minoría. Pero lo que pasó es que el 50% de los miners estaban utilizando una implementación diferente de Bitcoin que en lugar de minar Bitcoins, en lugar de minar bloques a partir de Bitcoins 100% verificados, comenzaban a minar bloques a partir de solo conocer el hash del bloque anterior. Entonces, ni bien recibían de la forma más rápida posible el parent hash, el hash del bloque anterior, automáticamente comenzaban a minar un nuevo bloque vacío solo con un Coinbase Transaction a partir de ese header o de ese hash. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de minado? Bueno, la ventaja es fácil de darse cuenta que si yo estoy minando un bloque antiguo y ya existe dando vueltas un bloque nuevo, evidentemente el trabajo que yo estoy haciendo se va a perder. O sea que el incentivo económico es a minar siempre a partir del último bloque conocido. Y dado que el costo de minar un bloque inválido es muy alto, son exactamente 25 BTC, hay una suposición de que los restantes miners no van a minar bloques inválidos. Por lo tanto, racionalmente lo mejor que yo podría hacer si yo sé que otro miner produjo un bloque es minar encima del bloque aunque no sepa si es un bloque válido o inválido. El problema de esta implementación es que no tenía una condición esencial, que es la forma correcta de hacer este minado SPV, que es que esto tiene que tener un timeout. O sea, para que ese modelo sea profitable, de ganancia, hay que poder detener la máquina, detener las rotativas en el caso de que yo me esté dando cuenta una cantidad de tiempo después de que yo estoy minando una cadena inválida. Y eso es lo que el código de estos miners no tenía. Básicamente, el límite de tiempo puede ser 10 segundos, no tiene por qué ser un número más alto que eso. O sea, digamos, el riesgo tiene que ser reducido. Ahora, dio la casualidad que la última vez que yo me reuní con los core developers, que fue hace más o menos un año, yo planteé este problema y yo dije, los miners van a terminar haciendo esto. Porque racionalmente, los miners hacen todo lo que racionalmente les produzca mayor ganancia. Por lo tanto, van a hacer esto. Entonces yo planteé en ese momento, ¿por qué no lo implementamos en el Bitcoin Core para hacerlo bien? Para que no lo hagan mal. Bueno, en ese momento, como la idea general era que este no era un mecanismo comunitariamente, digamos, aceptable, o sea, realmente sacar partido, para un miner no verificar un bloque es la antítesis de su trabajo. Él tiene que verificar el bloque para cobrar, no cobrar antes de verificar el bloque, ¿no? Pero la realidad es que en Bitcoin lo que sucede es que los miners son los que mandan. y en realidad los core developers de cierta forma son esclavos de los miners. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacer SPV mining? Bueno, la forma es que un nodo comienza, lo que acabo de decir, comienza a hacer mining sobre un bloque vacío cuando recibe un header, por lo menos un header, y lo hace por un determinado tiempo, y si en ese determinado tiempo no pudo verificar las transacciones del bloque anterior, entonces revierte, hace un backtrack y vuelve a hacer exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y cómo lo estaban haciendo estas mining pools? Estaban minando un bloque a partir de un parent hash, solo el hash, ni siquiera el header, utilizando la Stratum API de los otros mineros. O sea, la API de Stratum, que es la que permite tener un nodo minando contra un pool operator,
tiene una forma, obviamente, de saber cuál es el último hash para poder minar sobre ese. Entonces, los miners se colgaban de las APIs de los otros miners para saber lo antes posible cuál era el bloque que habían minado los otros. Inmediatamente después empezaban a minar, desconociendo, obviamente, nada acerca del bloque. Y encima sin time limit. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que algunos miners, bueno, no verificaban el bloque. Entonces, ¿qué fue lo que pasó puntualmente en el primer? Hubo dos forks. En el primero de los forks, bueno, el pool Nuggets, BTC Nuggets, no había actualizado, estaba dentro del 5% que no se había actualizado a los nuevos parámetros de verificación. Y produjo un bloque con versión 2 y 92 transacciones. Inmediatamente después, F2 Pool, que utilizaba este mecanismo de SPV Mining, minó un bloque número 3 con 0 transacciones, salvo obviamente la Coinbase, simplemente porque BTC Nuggets había presentado un bloque, ni siquiera, sin saber siquiera si era versión 2 o versión 3, qué era. Y hubo una cascada de otros miners que hicieron lo mismo, todos tratando obviamente de optimizar. Fíjense que son muy pocos los miners, pero dio la casualidad que todos ellos minaron uno tras de otro. El otro fork que ocurrió un día después fue solo de 3 bloques. Lo interesante de este fork es que, dado que los bloques venían con 0 transacciones, no hubo ningún double spend. Por suerte, ¿no? Fueron 6 bloques, lo suficiente para que la mayor parte de los wallets hubiesen dado la transacción como buena, pero dado que no tenían transacciones, no hubo double spend. ¿Puedo hacer alguna consulta? Sí. Cambiamos de tema. Sí. El que pasó, creo que fue ayer o anteayer, el segundo. Sí. Considerando que fueron Pool y Unpool, supongo que habrán corregido su código en su momento. ¿Quiénes fueron? No sé porque no me fijé yo. Me fijé de solo del fork 1. Pero sería interesante mirar quién todavía... ¿Quién de los grandes? O sea, fue el sí. que todavía quedó haciendo. Sí, porque... La casualidad que un BTC Nugget saque 3 puntos como para lograrlo. No es tanta casualidad, porque si probabilísticamente te dice, por ejemplo, que un pool que tiene el 10% saca más o menos 2 bloques seguidos al día. Por lo tanto, no es tan... Podría haber pasado, digamos. Pero sí, sería interesante investigar. Básicamente... La asunción realística que se puede hacer en Bitcoin es que los miners van a hacer aquello que ellos crean conveniente para incrementar sus ganancias, pero eso no quiere decir que sepan cómo implementarlo, lo que ellos crean conveniente, y por esa razón mi política, digamos, lo que yo creo es que los core developers nunca pueden ir en contra de los incentivos económicos de los miners, no soluciona nada, digamos, y básicamente lo que tienen que hacer es implementar el mejor codebase que implementa lo que los miners necesitan hacer para maximizar sus ganancias. Bueno, pasen. Bueno, saltamos al otro tema. Saltamos al otro tema candente, que es el incremento del tamaño del bloque. Bueno, como ustedes sabrán, hay dos grandes grupos dentro de los core developers que pelean. Uno está encabezado por Gavin, Mike. Puse ahí simplemente un ejemplo de la industria, que es Brian Armstrong de Coinbase, que está a favor de incrementar el tamaño del bloque. Yo, que estoy a favor, pero tal vez en otros términos. Y los non-supporters está ferozmente ahí defendiendo su posición Peter Todd, Gregory y Jeff Garzik, que está más indeciso, pero básicamente están así. O sea que está muy dividida y es muy difícil llegar a un consenso sobre esto. Básicamente, todo el mundo está de acuerdo de que Bitcoin puede crecer en base a la ley de Moore o a la ley del ancho de banda, etcétera, etcétera. Nadie puede estar en desacuerdo de eso porque básicamente eso no excluye a nadie. El problema es saber cuándo y cómo se programa este ascenso. Y después, uno de los problemas que surgió a partir del debate del incremento de la blockchain es el metadebate de básicamente es cómo se forma el consenso en Bitcoin. En este momento el sistema de consenso de Bitcoin prácticamente es que cualquiera que levanta su voz y critica, o sea, si no hay un consenso unánime, si no hay ninguna voz crítica, entonces se implementa. Pero si al menos hay una voz que tiene alguna objeción, entonces no se implementa.
Y esto obstaculiza muchísimo el crecimiento del Bitcoin Core. Es muy difícil, o sea, en mi trabajo con el Bitcoin Core, yo he presentado 4 o 5 propuestas para mejorar el Bitcoin Core y creo que no me han aceptado ninguna. Para mí eran muy razonables. Pero bueno, así es la vida, digamos, dentro del grupo de trabajo. Ni siquiera hay un consenso de cómo debiera ser este consenso. O sea, es el consenso la forma de consenso de facto es esta. Mike Hearn, en un artículo bastante criticado, dice que tiene que haber un dictador benevolente y dice que todos los proyectos open source básicamente tienen esto, un dictador benevolente. Alguien que básicamente toma una última decisión y los demás se la tienen que bancar. Y si no están de acuerdo, tienen que forkear. O sea, lo que dice Mike Hearn, que es discutible, pero tiene algo de cierto, es que el mecanismo por el cual los proyectos open source crean nuevos líderes es por el forking. Así como el LibreOffice forqueó de OpenOffice y ahora LibreOffice tal vez tiene, no sé, o va a tener mayor base de usuarios. Bueno, él propone que esa es la única forma. Y dado que obviamente esta idea no fue aceptada, porque la personalidad de Vladimir no es la de un benevolente dictador, sino más bien todo lo contrario. Inclusive Gavin, cuando estaba liderando el proyecto, tampoco tuvo esa personalidad, aunque ahora Gavin apoye eso. Gavin era lo menos jugado por nada. O sea, Gavin estaba manejando así la balanza y nunca se jugó por nada. Entonces, a partir de este problema, Gavin y Mike decidieron hacer un fork de Bitcoin que se llama Bitcoin XT, que básicamente va a implementar el aumento del tamaño del bloque. Ahora, yo simplemente hice acá una serie listé la cantidad de propuestas alternativas que hay para el aumento del tamaño del bloque, para que ustedes sepan el tamaño del debate. O sea, la dificultad que es simplemente tomar una posición, porque primero hay que leer todos estos, cada uno de estos es un thread donde se discute, cada uno debe tener 10, 20, 30 posts. Yo mismo leí más de 600 posts sobre el tema, y aún así me cuesta a veces poner una posición. Algunas cosas se debaten son de fondo y muchas tienen que ver con la función, esta función de lo que llaman la step function, la función para ir aumentando. Acá en Bold yo puse aquellas propuestas que realmente no tienen que ver estrictamente con el aumento del bloque, digamos, del tamaño del bloque, sino que son tangenciales, que dicen, bueno, en lugar de atacarlo por este lado, ataquémoslo por este otro lado con un cambio más rotundo del protocolo. Obviamente tienen menos posibilidades de terminar siendo elegidas, pero tienen más posibilidades de, por ejemplo, terminar siendo implementadas, por ejemplo, en Elements, en la sidechain de Blockstream. Algunas que ustedes tal vez escucharon, bueno, ahí están los tree chains de Peter Todd, Ghost, que es un protocolo para lograr que el rate de los bloques se baje a 5 o 10 segundos, Decor, que también es una propuesta similar. Y la propuesta que yo siempre estuve tratando de empujar este último año, y sin éxito, fue la de, en lugar de aumentar el tamaño del bloque, reducir el rate de los bloques a 1 por minuto. O sea, mantener el tamaño del bloque, pero reducir el rate. Yo creo que si Gavin hubiese adoptado esta postura hace un año, cuando yo hablé con él, hubiese habido muchísimo más consenso ahora tal vez de tomarla. Porque políticamente nadie puede estar de acuerdo, no encontré ninguna persona que esté en desacuerdo de que Bitcoin baje el rate de sus bloques. No hay ninguna persona que pueda decir, no, eso es perjudicial para Bitcoin. Entonces, combinar esas dos cosas, de aumentar un poco el tamaño del bloque y reducir el rate de los bloques, hubiese sido una buena estrategia para destrabar esto. Ahora ya es un poco tarde. ¿Porque es muy radical, es tarde, decís? ¿Cómo? ¿Porque es muy radical el cambio, es tarde? No, porque ahora ya la discusión se centra esencialmente en aumentar el tamaño del bloque. Cuando yo lo propuse esto también hace un año y con todos los core developers, no hubo nadie que se opuso, pero yo no tuve la suficiente. Hay que tener una idea, hay que defenderla muy fuerte aunque sea buena, aunque sea mala, no importa, hay que defenderla, hay que estar ahí todos los días posteando, todos los días defendiendo. Si alguien pone un comentario, retrucarle instantáneamente. Hay una tarea política muy, muy fuerte. Entonces, bueno, para saber por qué se puede o no se puede aumentar el tamaño, hay que tener en cuenta cuál es la esencia de Bitcoin.
Porque evidentemente aumentar el tamaño de una base de datos, aumentar el throughput de una base de datos, todo el mundo lo sabe hacer, digamos, simplemente agarrando las estructuras, mejoro, no sé, pongo más índices o hago cualquier cosa. El problema es, ¿se puede hacer eso manteniendo la esencia de Bitcoin? Bueno, estas son las cualidades que yo pienso que son la esencia de Bitcoin. Básicamente, tal vez la característica principal es que sea descentralizado, peer-to-peer, que no hay middleman, no hay nadie que pueda decidir si un pago se hace, si no se hace, no hay una autoridad central, es resistente al censorship, pero esto tiene un costo. El costo de estas cualidades especiales de Bitcoin es que tiene muy baja escalabilidad. Básicamente todos los nodos verifican todo. Entonces, estas dos cosas están en contraposición. Si uno quiere escalar más Bitcoin, siempre va a ir en contra de... si uno quiere escalar Bitcoin, siempre va a ir en contra de algún elemento de descentralización o algún elemento de estos. Algunos números sobre la escalabilidad posible manteniéndose dentro de los parámetros de la esencia de Bitcoin. Bueno, estas son básicamente las características de Bitcoin, el tamaño promedio de una transacción, la cantidad de transacciones más o menos que puede tener un bloque. Y en este momento Bitcoin puede manejar 3.8 transacciones por segundo en promedio con estas características. Para tener una idea comparativa, Visa hace 2.000 transacciones por segundo, PayPal hace 115 transacciones por segundo y en este momento con los límites soft, Bitcoin hace 1,5. Entonces, si uno quisiese competir con por lo menos PayPal para tener un método de pago online, no retail, pero por lo menos online, tiene que escalar 100 veces. La pregunta es, ¿se puede escalar 100 veces y mantener las características de Bitcoin? Bueno, este es un análisis que yo hice hace un tiempo, que lo puse acá de nuevo, sobre cuál es el consumo de ancho de banda de Bitcoin y cuánto se puede escalar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, que el average household bandwidth en Argentina es 6.5 megabits por segundo. O sea, básicamente yo quiero que las computadoras en Argentina puedan seguir siendo nodos Bitcoin. En Argentina, por poner un ejemplo, ¿no? De que yo no quiero dejar a nadie afuera. Haciendo un tamaño, un cálculo, básicamente da que el posible crecimiento de Bitcoin sin dejar a nadie afuera es de 2x. Es muy bajo. Siempre y cuando yo quiera que los nodos puedan bajarse toda la blockchain, ¿no? Porque básicamente para participar en la red de Bitcoin, la forma de ser igual que todos los demás es poder bajarse la blockchain. En el caso, por ejemplo, del consumo de CPU, también tomando parámetros de una computadora estándar, etcétera, etcétera, tengo solo un margen de un incremento de 5x. También es muy limitado si no quiero dejar a nadie afuera de la red Bitcoin. Bueno, ¿cuál es? Y en el caso del storage, pensé que tenía, no lo copié. Bueno, tenía una diapo más sobre storage, pero también estaba en el orden de 5 o 10x el storage. Entonces, ¿existe alguna solución para escalar 100 veces y aún así ser lo más parecido a una red descentralizada? Lo más parecido es una idea, es un tema que viene trabajando Vitalik Buterin, que es el que creó Ethereum, que es algo que él llamó Weak Subjectivity, que básicamente es la única, que él dice, y que yo apoyo, que la única forma de escalar una red peer-to-peer a más de esta cantidad de transacciones por segundo es básicamente que cuando uno se conecta a la red y tiene que validar un estado de la red, confía en una cantidad de personas. O sea, hay un cierto valor de subjetividad. Por ejemplo, yo tengo 100 amigos, que es mi red de Facebook. Entonces, en el momento que yo me conecto, me voy a conectar con esas 100 personas y esas 100 personas me van a aportar algo de información a mí. Yo confío en esas 100 personas y de todo ese volumen de información confiable, yo voy a decidir si el estado actual de la red es un estado válido o inválido. Básicamente, la forma de implementar esto es que se embebe en el header de Bitcoin un hash de todo el estado del ledger, todo el estado de las output Bitcoins que no fueron gastadas, de tal forma que si yo quiero comenzar a usar la red Bitcoin en un determinado momento y no tengo tiempo y no tengo la posibilidad de bajarme toda la red, toda la blockchain desde antes hasta ese momento, entonces voy a pedir a una cantidad de personas que yo sé que estuvieron monitoreando la red un checkpoint, ellos me van a afirmar que un determinado bloque es válido, yo con ese bloque yo ya puedo validar todo un balance, porque los headers van a tener embebidos
un hash de todo el balance y a partir de ahí en adelante yo ya puedo seguir trabajando en la red Bitcoin. Entonces, esto es bastante bueno en el sentido que, digamos, tengo un speed up de aproximadamente 100x. ¿Por qué? Porque lo peor que tiene que hacer el nodo es bajarse la blockchain cuando se conecta. Tiene que poder, por lo menos poder bajarse la blockchain 100 veces más rápido de lo que acepta nuevas transacciones y nuevos bloques. Si yo, por ejemplo, si Bitcoin tiene 3 años, supongamos 4 años de antigüedad, eso sería 48 meses, entonces uno pensaría de que yo tengo que poder bajarme la blockchain en 15 días. Sería lo lógico. Yo quiero entrar a la red Bitcoin. No puede ser que yo tarde 4 años en bajarme la blockchain si la blockchain tiene 4 años. Eso sería un uno en uno. Necesito por lo menos procesar, validar y almacenar transacciones 100 veces más rápido que si yo ya estuviese en sync. Entonces, si yo abandono esta premisa de que los nodos tienen que bajarse todo el pasado, entonces ahí tengo 100 veces un speed up para tomar. Pero el problema es que esto cambia las garantías de seguridad de Bitcoin. Porque agrega un factor subjetivo. Eso una nueva blockchain lo puede hacer, como Ethereum, que lo va a hacer de acá a un año. Ellos están dispuestos a agregar este valor subjetivo para escalar. Pero lo veo difícil que Bitcoin pueda hacer eso. Entonces, no hay una silver bullet, no hay una forma única de escalar Bitcoin. Sí hay ciertas direcciones políticas que se pueden tomar. Bueno, obviamente reducir el tamaño del bloque a 1 minuto. Las contras, obviamente, es la centralización. Y la centralización básicamente es porque se necesita más espacio para almacenar más bloques, porque los bloques van a seguir siendo de 1 megabyte, más CPU, más ancho de banda, y aparte por un problema de que cuando a medida que yo voy reduciendo el tamaño del bloque, aparece un incentivo monetario a aquellos miners que son los más grandes. Porque hay más tiempo de propagación con respecto al tiempo total del bloque. Y el tiempo de propagación siempre beneficia al que más, el que más porcentaje de la red tiene. No sé si esto se entiende por qué. Básicamente, si yo mino un bloque y empiezo a propagarlo, si yo mino el bloque, yo ya puedo empezar a minar el bloque siguiente. Por lo tanto, tengo una ventaja frente a todos los demás. Si yo soy un miner con una gran cantidad de hashing power, entonces eso ocurre muchas veces. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de reducir a 10 veces el rate, incrementar 10 veces el rate, eso le da un incentivo, por ejemplo, de un 3% de ganancia adicional a los miners que más tienen sobre los que menos tienen. Y los miners, habría que ver si están de acuerdo en eso. Después, otro posible forma de incrementar la escalabilidad política, bueno, esa la dejo para el final. Primero voy a, obviamente, aumentar el tamaño del bloque. Arriba de los 5 megabytes ya estamos de nuevo implicando una centralización. Yo creo que hasta 5 megabytes sería un aumento gratuito que se puede hacer. Después voy a discutir por qué hacerlo o por qué no hacerlo ahora. Y obviamente a partir de los 5 megabytes empiezan a aparecer todas estas cosas de la centralización. Obviamente la dirección de cambiar el esquema de seguridad y empezar a pensar en una weak subjectivity, donde yo tengo una determinada cantidad de personas que yo confío para darme ciertos datos. Y la otra dirección, que es la que muy posiblemente resulte de todo este debate, es simplemente implementar un layer por encima del layer normal de transacciones Bitcoin que permita hacer pagos o settlement, o sea, la posibilidad de hacer canales de pago que no terminen, donde cada una de esas transacciones no termina siendo una transacción on-chain, son transacciones off-chain. Hay formas de hacerlo esto en forma trustless, o sea, con una mínima confianza en los intermediarios, pero aparecen intermediarios. Básicamente el modelo se llama Hub and Spoke y hay unos hubs intermediarios que establecen canales de pago que se llaman microchannels, canales de pago con cada una de las personas y pueden ser intermediarios entre dos personas que quieren comerciar. Pero el problema, que es las principales contras de esta implementación, es primero que no es sensor resistant. O sea, desde el momento de que hay unos intermediarios con mucha o poca confianza, pero hay ciertos intermediarios, digamos, alguien podría ir a ellos y impedir que uno haga una transacción. Deja de ser un modelo peer-to-peer esencialmente. Y esto es el principal argumento de Mike Hearn, hay una enorme cantidad de dinero invertido en las plataformas actuales. Todas las plataformas de todas las wallets no funcionan con
con Lightning Network, con Hub and Spoke Networks. O sea que básicamente se trata de reconstruir Bitcoin, hacer una nueva infraestructura. Eso tiene un costo, estirar toda la inversión que se hizo en infraestructura. Por lo tanto, esto también no tiene sus problemas. Ahora, si se puede hacer un aumento de la blockchain en más o menos 4 o 5x sin dejar a nadie afuera, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo dentro de un año? ¿Por qué no hacerlo nunca? Hay algunos que dicen, bueno, pero si solo se puede hacer un aumento de 5x, ¿por qué hacerlo? Si después vamos a estar frente al mismo problema. Bueno, la respuesta que dan a esta pregunta es básicamente porque Bitcoin estaría pasando por un periodo que se llama the chasm o el abismo, dentro de lo que se llama el hype cycle de cualquier tecnología. Es el ciclo por el cual esa tecnología crece y después se va estableciendo. Y es un periodo crítico por el cual es muy importante la aceptación masiva. O sea, ya pasó el periodo de los early adopters, que ya conocen la tecnología al máximo, y es necesario hacerla más masiva. Y cualquier impedimento, cualquier piedra en la rueda de llegar a esa masividad, en este momento podría traer un daño muy grande, podría hacer que nunca se llegue a la masividad. Si la red empieza a escalar y repentinamente no es posible escalarla más, bueno, eso puede traer un deterioro. Pero básicamente se trata de una cuestión de timing, es hacer ese aumento ahora porque estamos frente a una situación como esta. Y si uno no cree que está frente a una situación como esta, no hay razón para hacer el incremento ahora o en algún momento. Por lo tanto, se trata simplemente de un problema político de identificar en qué etapa está Bitcoin y si Bitcoin necesita ese salto en este momento o de acá a un año, tal vez. Bueno, esto es simplemente un resumen. Hay posibilidad de hacer un incremento de 5x. Hay posibilidad de hacer un incremento de 50x si uno abandona la idea si uno toma la idea de Weak Subjectivity. Y a partir de ahí, obviamente, está el crecimiento de la ley de Moore, de Nielsen, que básicamente tiene que ver con el aumento natural del poder de las computadoras. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que con esto termino. Sí. ¿Alguna pregunta? Si paso a otro tema. Yo iba a hacer una pregunta de replace by fee. Sí. No, si alguien quiere hacer una pregunta del tamaño de la blockchain, tal vez hacerlo ahora y si no, paso. ¿Paso? Bien. Bueno, otro tema que afecta mucho a los usuarios finales en particular, algunas wallets también, es el replace by fee. Bueno, ustedes saben que toda transacción Bitcoin tiene un fee y hay un mercado por el cual los miners deciden aceptar o no aceptar una transacción en base a los fees, también en base a otros parámetros como la prioridad de la transacción, si es una transacción estándar, no estándar, etcétera, etcétera. Pero esencialmente el factor que más cuenta es el fee por kilobyte. Y obviamente si esa transacción tiene un valor monetario alto, hay un deseo muy grande de los usuarios de poder hacer algo para tener una certidumbre de qué es lo que va a pasar con esa transacción. Ya sea cancelarlo, por ejemplo, en algunos sistemas, en el caso de Ripple, por ejemplo, se puede cancelar una transacción mientras está en un estado del limbo, por ejemplo. Y básicamente esto es una consecuencia, este limbo es una consecuencia de lo que se llama the first in rule, la regla por el cual lo primero que un nodo es lo que acepta y no va a aceptar nada más. Ninguna otra transacción que esté en conflicto con esa regla lo va a aceptar. La única forma de recobrar los fondos es pedirle a algún miner en particular que mine esa transacción y establecer un canal de pago directo con el miner. O digamos, si es un miner que acepta replace by fee, que es lo que voy a hablar ahora, existiría una forma de destrabar esa transacción. También la transacción con el tiempo va a desaparecer porque los memory pools, el lugar donde cada nodo de Bitcoin almacena las transacciones, aleatoriamente va tomando transacciones y las va eliminando. Pero como es un proceso estocástico, aleatorio, en realidad no hay forma de saber cuál es el tiempo que va a tardar la red en olvidar. Entonces, Peter Todd propuso esta idea de replace by fee, que lo que permite es que la billetera, o sea, la billetera del usuario, el usuario, cree una nueva transacción que está en conflicto con una transacción que él mismo produjo y esa transacción de cierta forma empuja afuera a la anterior. Bueno, hay dos implementaciones, dos formas de implementar replace by fee. La primera, que se llama full replace by fee, también scorched earth replace by fee. Scorched earth es
aparte de ser un juego de computadoras muy bueno, hace 20, 30 años, no sé hace cuánto. Es básicamente la política que tienen los países, algunos países en la guerra, de cuando se van de un lugar, incendiar todo y quemar todo para impedir que el enemigo tome posesión de nuevo de las cosas. Básicamente, la idea de Scorched Earth Replace by Fee utiliza un mecanismo adicional que se llama Child Pays for Parent Policy, que básicamente es, si yo tengo una transacción que quedó en el limbo, entonces yo puedo agregar una transacción que depende de alguno de los outputs de esa transacción. Por ejemplo, depende de la transacción de cambio de la transacción primera, y que agrega una cantidad arbitraria de fees. Por ejemplo, la primera transacción pagaba 1 en fee, no importa, 1 en milibitcoin, lo que sea. La segunda transacción tal vez paga 100 y depende de uno de los outputs de la primera transacción. Entonces, si los miners consideran las transacciones no en forma individual, sino como árboles, como grafos de todas las transacciones que dependen de una, en realidad el miner se puede dar cuenta que si pone la transacción de 1, entonces puede poner también la de 100. La de 100 no puede ponerse si no está la de 1. Por lo tanto, puede considerar esas dos transacciones como un conjunto que pagan 101. Si tiene esa inteligencia, entonces puede perfectamente destrabar una transacción con una transacción hija de esa transacción. Y lo que propone Peter Todd, que se llama Scorched Earth, básicamente es un mecanismo por el cual evita los double spend. ¿Por qué? Porque cualquier mecanismo de replace by fee es un mecanismo de double spend. Básicamente es lo que Bitcoin intenta impedir. Lo que pasa es que la forma que tiene Bitcoin de impedir el double spend no es antes de que las transacciones lleguen a los bloques, sino obviamente cuando ya están en los bloques. El hecho de que algunos merchants quieran aceptar transacciones antes de que estas lleguen a los bloques es un byproduct, es una cosa que se inventó después. Nadie, cuando pensó Bitcoin, pensó de que alguien iba a aceptar una transacción Bitcoin antes de que llegue un bloque, antes que sea minada. Simplemente es algo que a BitPay le convenía hacer por una cuestión de negocios. Entonces, el mecanismo, Scorched Earth, básicamente lo que hace es lo siguiente. Yo voy a un merchant y voy a comprar un producto. Entonces le pago con una transacción Bitcoin que tiene, por ejemplo, un mili-BTC. Me llevo el producto. Si yo quiero hacer un double spend, entonces lo que puedo hacer es poner una transacción hija de esa transacción. No, puedo reemplazar esa transacción por otra transacción que manda el dinero a otro lado y paga mucho más fees. Entonces los miners aceptarían la segunda y no la primera. Pero entonces el merchant puede agarrar la transacción original, crear una transacción child y a su vez ponerle un fee mayor. O sea, la primera transacción tenía 1. Yo puse una que tenía 10 para reemplazarla. Entonces el merchant está atento a la red y en lugar de hacer eso pone una que pone 20, que es un child de la primera transacción. Por lo tanto, los miners ahora nuevamente van a tratar de minar la primera. Entonces el atacante pone una de 30 y el merchant una de 40. Y así van subiendo en una escalada de violencia que termina en que todo el dinero de la transacción se lo lleva el miner y la persona la persona que hizo el ataque se lleva el producto, el merchant no gana nada, pero supuestamente eso es un incentivo para que la gente no haga double spend. La realidad es que... ¿El merchant paga también? No, el merchant termina... El merchant termina... bueno, hay que ver quién gana, ¿no? Pero básicamente el que termina ganando es el miner, que se lleva todo el dinero de los fees, porque la escalada sube hasta que se mina un bloque o hasta que se termina pagando más de lo que vale el producto, donde ya a partir de ese momento yo no sé si tiene sentido seguir. En realidad la teoría de juegos creo que predice que van a seguir, aun cuando ya el producto haya sido pagado, van a seguir peleando porque perder en ese momento le cuesta cada vez más. No sé cuál es la... Pero básicamente este mecanismo de guerra atómica que propone Peter Todd falla en el momento de que un competidor de ese merchant puede hacer el ataque solo para molestar. En lugar de pagar, si yo puedo llevarme un producto del merchant A y en lugar de pagarle al merchant, pagarle al miner, entonces si yo quiero fundir al merchant voy y le compro productos y bueno, y lo termino fundiendo porque no estoy pagando por eso, o sea, le estoy pagando a otro. O sea que en realidad este mecanismo no sirve. Por eso Peter Todd después redujo un poco su idea y lo que creó fue First Seen, Safe, Replace by Fee, que básicamente esto sí es seguro, que dice que las nuevas transacciones tienen que por lo menos respetar los outputs de las transacciones anteriores, que sería lo lógico. Y al mismo tiempo tienen que tener un montón de condiciones adicionales para evitar el spamming. Porque si yo simplemente puedo enviar una transacción nueva
respetar los outputs y lograr que toda la red la broadcastee, entonces puedo enviar 100 o 1000 o 10.000. Lo único que tengo que hacer es irla cambiando y obviamente hago un spamming de la red. Entonces las condiciones adicionales son que la transacción adicional tiene que pagar un cierto fee por kilobyte y la conjunción, la diferencia de tamaño entre las dos transacciones también tiene que pagar un cierto fee por kilobyte. Hay un montón de condiciones para que cada vez que yo agregue un nuevo double spend, en realidad no va a ser un double spend porque yo mantengo los outputs, un nuevo replacement, yo voy a estar pagando bastante más en fees adicionales para hacer que esa transacción viaje por la red. Bueno, y básicamente, ¿por qué? ¿Quiénes son los más perjudicados con Replace by Fee en su forma Scorched Earth? Bueno, los que son más perjudicados obviamente son los merchants que acepten zero confirmations. Y lo que están haciendo en este momento algunas empresas como BlockCypher, que tiene una API para eso, para tratar de dilucidar si una transacción va a ser minada o no, utilizan dos mecanismos. Una básicamente es un ataque a la red, digamos un civil ataque a la red por el cual se conectan con la mayor cantidad de nodos posibles, 100 nodos distribuidos geográficamente lo más separados posibles, y simplemente lo que hacen es saber si una transacción pasó por ese nodo en un determinado momento. Y de esa forma tienen una idea probabilística de que efectivamente la red, la mayor parte de la red vio la transacción original y no un double spend. Pero obviamente esto es costoso para la red porque todos los nodos están respondiéndole y enviando la información a una sola empresa. O sea que es una carga adicional a la red. Si hay muchas empresas haciéndolo, entonces cada uno de los nodos está conectado con varias empresas. Es una carga para los nodos. Y al mismo tiempo es el mismo mecanismo. Primero, aparte no es seguro. Hay formas de atacar esto. Bueno, tiene muchos problemas. Es una carga para la red esencialmente. Y otra forma es conectarse con los mining pools y utilizar un protocolo que se llama GetBlockTemplate para saber qué es lo que los miners están minando en cada momento. Entonces, si yo sé que el 30% de los miners está minando la transacción, bueno, por lo menos tengo un valor, un factor de confidencia más grande de que si yo no lo sé. Básicamente yo sé que hay una probabilidad en 3 segura de que esa transacción sea minado, que es la posibilidad de que ese miner que tiene el 33% mine la transacción. Pero esto también es una carga para los miners porque bueno, ahí están estos nodos que no producen nada, que simplemente chupan información de los miners. Si hubiese algún mecanismo por el cual todos los miners permitieran hacer esto, yo no lo vería tan mal, porque de última le consume recursos a los pools y son pocos recursos, no son muchos recursos. No me gusta de que haya alguien conectándose a miles de nodos en la red para obtener información. Bueno, estos son los 3 temas que yo quería tocar. También puedo tocarlos si hay tiempo, no sé, puedo seguir con los demás temas, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad. ¿Vamos a hacer preguntas? Sí, yo. Para mí no creo que el block size, cuando añadir más size, el resultado no es necesariamente decentralization. Es negativo. En el slide de negativo de block size, Sí. decentralization no es igualmente la efecto. O sea, el incremento del tamaño del bloque no implica una centralización. Sí. Bueno, el número de nodos de Bitcoin se reduce constantemente a medida que incrementa el tamaño de la blockchain. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy corriendo un nodo y hace 6 meses estaba corriendo un nodo. Ahora me cansé, no sé, me cansé y dejé de correrlo. Solo lo corro cuando tengo que hacer una prueba, por ejemplo. ¿Y por qué? No sé. Ahora vamos a poner una cara. Claro. Tenemos un window que está en camino. Ahora venden unas placas muy lindas que te las venden así que corren nodos directamente. Sí, sí. ¿Cómo? Sergio, ¿Mi nombre? la última PPT. Sí. La corriste muy rápido. Ah, bueno. ¿A mi nombre? ¿Qué querés? Última está la firma. Sergio arroba. Ah, mi email.
Pará. Sergio@coinspect. Sí. Coinspect es mi empresa con Juliano Rizzo, que es un especialista en seguridad informática, que hacemos auditorías de seguridad para las empresas Bitcoin y para las criptomonedas. Auditamos Ethereum, Monero, Flex, muchas criptomonedas las auditamos nosotros. ¿Cuándo es ese periodo de tiempo en el cual decís que vino ese valle de la muerte, si se puede llamar? ¿Las startups tienen una dinámica parecida? ¿Cuándo es el tiempo que vos decís, bueno, si no pasa esto, que se toma la decisión, ya estamos en el horno? No, para eso habría que ser economista. Hay una chica que se llama, creo que su blog es Bitcoin Girl. Así que si la buscás, ella hizo todo un análisis y explica por qué ella cree que estamos en ese momento. Pero es todo un análisis económico de la cantidad de usuarios. Yo no me pongo en eso, digamos, pero bueno, debe haber opiniones encontradas también. Bitcoin Girl tiene un blog. Sí, no hay muchas chicas, se ve que se tienen que llamar Bitcoin Girl. Que ella hizo un análisis de por qué ella cree que estamos en ese momento. Pero Mike Hearn también dice que bueno, es un momento de crecimiento exponencial y como que hay que saltar hasta que estén los payment channels. Y Mike Hearn sabe mucho de payment channels porque él hizo él hizo Bitcoin Shade, que tiene casi la única implementación que hay de micropayment channels. La hizo él, así que él es el que más sabe de cuándo la tecnología de Lightning Network va a estar disponible. Hay una empresa, ahora no recuerdo el nombre, pero creo que es sueca, también que está haciendo payment channels y no sé cuándo va a estar listo el producto de ellos. ¿Cómo? No. Un chico de acá está trabajando para esa empresa, un chico argentino. Pero bueno, hay varias empresas que están haciendo lo que es Hub and Spoke, o sea, Lightning Network, ese tipo de micropayment channels. ¿Sobre el ataque podrías decir algo sobre esos? No puedo decir nada, puedo decir que es un denial of service y que es bastante fuerte. Sí. Sí, los denial of service dentro de todo no son críticos. Yo considero que los denial of service no son críticos, al menos que sea viral. Hay dos tipos de ataques de denial of service en la red Bitcoin. Los que no son virales, o sea que yo tengo un target, un nodo, lo ataco y lo tiro abajo. Y los que son virales, que son aquellos donde yo puedo hacer algo de que se va pasando de nodo en nodo. Que yo sepa, un solo ataque, un solo vulnerabilidad de denial of service viral en toda la historia de Bitcoin, digamos. Y fue con el sistema de alertas. Uno podía crear una alerta que se replicaba, una cosa desastrosa, pero fue hace 2 años, digamos. Dos preguntas. Por un lado, vos decías una parte de los denial of service, decías de los que la nueva versión corrigió, que nadie sabe qué son. ¿Los qué? Los denial of service. Sí. La nueva versión, la 10.2, corrigió. Sí. Nadie sabe qué son y Gregory Maxwell dijo que no iba a decir qué eran, no dijo qué eran. Sí. No sé, gente como vos, desarrolladora, tiene un canal alternativo de comunicación y vos sabés cuáles son, porque él dijo, ante este ataque no voy a decir cuáles eran los errores que ya pachamos. Sí. Yo lo que hago es audito una vez por mes los cambios que ocurren en el repositorio. Y yo los encuentro. O sea, si hay alguna vulnerabilidad que no detecté yo cuando veo lo que pachearon, yo lo encuentro la vulnerabilidad. Me doy cuenta de cuál es. Hay una lista que se llama Bitcoin Security, que yo no soy parte de esa lista. ¿Está bien? Así que, de cualquier forma, en 2 casos, por ejemplo, en el pasado, yo sabía de la vulnerabilidad porque lo iba auditando el código. Si no estás vos, ¿quiénes están? Son menos de 8 personas. Sí, yo creo que más ojos serían necesarios. Sí. Y la otra pregunta que tenía, replay fee más allá. Una vez Gregory en una me dice, yo cuando estaba el commit la detecté y me dice, te felicito, me mandó un... Estamos preguntas, respuestas y la última, escucha nada. Vamos a preguntas y respuestas y la última, creo. Sí. Gregory me mandó un mail y me dice, te felicito, fuiste el único que lo encontró. ¿Viste? Yo me sentía orgulloso. Y estaba saliendo, estaba lejos del release, pero era un commit.
Y él sabía, y era el único que sabía, y yo la detecté mirando el commit. Él estaba esperando, él no la corrigió a propósito para ver cuántos de los core developers la detectaban. La dejó ahí, la dejó un tiempo ahí. Y cuando a mí me tocó en el mes mirarla, la detecté, por ejemplo. Y me dijo, mira, sos el único que la detectó. Así que... Y la otra pregunta es, el replay by fee, no la versión anterior, que no hay que aceptar nada, sino esta nueva. ¿Hay algún contra que no lo aceptan o va a venir? Bueno, ¿Hay alguien que esté en contra, por ejemplo? Bueno, sí, por ejemplo, las empresas como Blockcipher o empresas que se basan parte de su modelo de negocio en poder predecir las confirmaciones. Ah, bueno, pero si es la implementación, si triunfa la implementación First Sin, no habría ningún problema. Yo creo que no, que nadie va a estar en contra. Yo creo que nadie va a estar en contra. Sí. Sí. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Cuando se pasa un threshold, un límite anterior, que creo que es 750, a partir de ahí se aplica solo a los bloques que tienen versión 3. Pero cuando se pasa el límite de 950 ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, bloques versión 2 no son aceptados por la red. Lo que pasó en el bloque, primero, en el bloque 3.660.000, bueno, ese número que está ahí, el 3 de julio, efectivamente se pasó el límite de 950 y aquellos miners que habían quedado sin actualizar sus nodos quedan fuera de la red Bitcoin, siempre y cuando obviamente sean minoría. Pero lo que pasó es que el 50% de los miners estaban utilizando una implementación diferente de Bitcoin que en lugar de minar Bitcoins, en lugar de minar bloques a partir de Bitcoins 100% verificados, comenzaban a minar bloques a partir de solo conocer el hash del bloque anterior. Entonces, ni bien recibían de la forma más rápida posible el parent hash, el hash del bloque anterior, automáticamente comenzaban a minar un nuevo bloque vacío, solo con un Coinbase Transaction, a partir de ese header o de ese hash. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de minado? Bueno, la ventaja es fácil de darse cuenta, que si yo estoy minando un bloque, una parte clave del consenso de Bitcoin en realidad estaba relegado a lo que OpenSSL consideraba como que era una firma válida y que era una firma inválida. Esto obviamente podía traer problemas y de hecho los trajo. En un momento OpenSSL decidió hacer una modificación y cambió las reglas de juego y cambió aquellas firmas que eran válidas y eso afectó Bitcoin. Entonces se hizo este BIP por el cual se restringe y se establece muy claramente cuáles son las posibles firmas. Pero algo pasó, que ahora voy a explicar. Después, un tema que está obviamente caliente, que todo el mundo está opinando, es el tema del incremento del tamaño de la blockchain de Bitcoin y todas las consecuencias o problemas que esto pueda traer o cosas que pueda resolver. Una propuesta de Peter Todd, que también en este momento ya está siendo implementada, que se llama Replace by Fee, que es un sistema por el cual aquellas transacciones que quedan paradas en el limbo, digamos, pueden repentinamente volver o darles un empuje para que puedan ser minadas. Hay una vulnerabilidad de seguridad, de ataque a la red importante, que va a ser patchada en la próxima versión. Obviamente la creación de la primera sidechain por parte de Blockstream es una noticia que impacta mucho porque es una de las posibilidades que tiene Bitcoin de crecer en el futuro sin los problemas que trae el consenso, tiempo libre, digamos, haciendo un trabajo comunitario. Y después, un poco más adelante, me contactó la Bitcoin Foundation para seguir auditando el código de una forma más organizada. Lo que sí no hice durante todos estos años es tratar de generar y estimular el ecosistema emprendedor de Bitcoin en Argentina. Todas estas son empresas en las cuales yo hago una participación activa, tratando siempre de fundar nuevas empresas y aprovechar este momento tan especial donde las empresas argentinas se pueden poner a la par de empresas mundiales en un tema de última tecnología. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, tal vez estas son las cosas que yo seleccioné como las cosas más calientes, pero solo voy a hablar de las tres primeras porque no me va a dar el tiempo. Bueno, lo primero que pasó en esta última semana es el BIP 66 y un repentino fork de la red de Bitcoin. El BIP 66 es
una mejora, un Bitcoin Improvement Proposal de Bitcoin, que lo que intenta hacer es reducir, o sea, limitar y establecer cuáles son las reglas para que las firmas digitales de las transacciones Bitcoin, estas reglas que deban cumplir. Previamente estas reglas en realidad estaban definidas por OpenSSL, o sea, dentro del Bitcoin Core, y el agregado de un opcode que, a pesar de ser un hard fork, es una de las pocos hard fork que hay un consenso muy grande para agregar este opcode. Este opcode fue propuesto por Peter Todd y básicamente permite la realización de lo que se llaman micropayment channels o hub and spoke network, que es esas redes que se quieren crear por encima de Bitcoin, que van a permitir hacer transacciones off-chain, o sea que básicamente transacciones de poco valor puedan ocurrir fuera de la red de Bitcoin y que recién sean consolidadas en la red de Bitcoin más adelante. Bueno, ¿qué es el BIP66? Bueno, restringe y establece cuál es el formato correcto de una signature de una forma muy sencilla, proceduralmente, con código fuente. Dice, si pasa este chequeo, es una firma correcta. Y para que los miners lo acepten esta modificación, como todos los hard forks de Bitcoin que no ocurren debido a una eventualidad, sino que ocurren programadamente, requieren un consenso de los miners. Ese consenso básicamente es que 950 de los últimos 1000 miners tienen que estar de acuerdo y muestran su acuerdo estableciendo que el número de versión de los bloques es 3. La versión anterior de los bloques era la versión 2. Bueno, hola, ¿qué tal? Me pidieron que el día de hoy dé una charla sobre el estado de Bitcoin y la tecnología ahora, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó el último mes, qué pasa con el debate sobre el tamaño de la blockchain, qué pasa con BIP66, qué pasa con los ataques que está recibiendo la red, con las pruebas que se están haciendo. Así que bueno, preparé esta charla especialmente para tratar de dilucidar las cuestiones de lo que apremia en Bitcoin en este momento. Bueno, primero algunas palabras sobre mí, digamos, para los que no me conocen. Yo empecé a trabajar para Bitcoin en el 2011-2012, auditando la seguridad de Bitcoin Core. Desde que trabajo auditando la seguridad encontré no menos de 10 vulnerabilidades, 3 de ellas críticas, y a partir de ahí empecé a trabajar con el grupo de desarrollo de Bitcoin tratando de mejorar la seguridad. En un comienzo en mi tiempo